Bienvenido, diputado Eduardo Valdés. Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto, Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, estaba viendo la propuesta del bloque de senadores del Frente de Todos con un aporte especial de emergencia para cancelar la deuda con el FMI. Lo comunicó Mayans. ¿Qué pensás? Me parece muy interesante, me parece muy bien. Estábamos hablando sobre gente que fugó dinero o tiene bienes en el exterior no declarados. Me parece que tienen una gran oportunidad de que esa codicia que usaron para llevar adelante esa acción que repudiamos, no declarar los bienes o jugar dinero, esta es la oportunidad que tienen para alivianar el tema del pago de la deuda que contrajo Mauricio Macri y que acaba de aprobar el board del Fondo Monetario Internacional. Son esas cosas que uno no tiene de qué alegrarse, pero que existen, claro, que las hay en realidad. Claro. Eduardo, ¿qué momento vivimos hoy en defensa, no? Que el recuerdo del mayor Alberti es muy caro para el peronismo y es muy conflictivo para distintas zonas de la vida nacional. ¿Cuál fue tu sensación al ver además al jefe del ejército, al ver al ministro Tayana, al observar, por supuesto, a sus compañeros exponiendo, como Eduardo Gurucharri, querido amigo, Ana Lorenzo, Eduardo Josami, acerca de esta figura trascendente del movimiento nacional? Y bueno, primero, el Yorma, como le dijo Ana Lorenzo, ¿no? La vi también a Mabel Dileo por ahí. Fue un ejemplo para los militantes políticos, ¿no? Y también tiene que ser un ejemplo para el ejército argentino. Y a mí me parece que la importancia que tuvo el acto que hoy encabezó el ministro de Defensa y que tuviera el jefe del ejército, Paleo, hace a reconstruir la verdadera historia que tuvo el ejército argentino. Estaba ahí cerca mío José Luis Fernández Baloni, uno de los subtenientes también que se sublevaron para que Perón vuelva al país porque estaba proscripto, ¿no? Y entonces que toda esa historia se vaya juntando en el mismo lugar y en el único lugar que debería estar, que es la historia del ejército argentino, de las glorias del ejército argentino. A mí me parece que hoy hemos dado un gran paso. Me gustó mucho lo que habló Ana Lorenzo, me gustó mucho, ¿cómo se llama el historiador? Que yo, la verdad, Eduardo Gurucharri, que es autor del libro, es el autor del libro de la biografía, Un militar entre obreros y guerrilleros. Lo pude, mientras él hablaba, me lo agarré en Mercado Libre. Dicen que me llega mañana. Un militar entre obreros y guerrilleros. Te lo recomiendo porque es una maravilla el libro. Y el otro de Eduardo es Historia del peronismo revolucionario, así que imagínate. Bueno, él contó ahí también, tiró por algún lado que él había pertenecido a la primera. Me gustó porque salió de él de decir: yo no soy un historiador o un biógrafo por ti. Yo hice todo lo que hice con respecto a esta biografía porque fui militante de la primer tendencia peronista, dijo. Me gustó hay que decir esas cosas en ese lugar. Y la verdad, y también me vino a saludar el general Paleo, así que felicito a Jorge Tayana, felicito. Bueno, me olvidé de hablarte de Eduardo Josami, que para mí también pertenece a esa generación que yo admiro tanto,
La semana que viene tenemos el homenaje a Eduardo Luis Duhalde, ¿no? Los Duhalde, los Ortega Peña, los Fossami, pertenecen a esos militantes políticos. O sea que ellos eran todos compañeros en la Facultad de Derecho. Ortega era más grande, pero son esos militantes que, aparte de hacer todo lo que hicieron, escribieron. Que a mí me gusta tanto como escribe Gabriel Fernández, como analiza, pero estos son nuestros mayores, que en los cuales nosotros nos formamos, porque aparte de que uno les admiraba la acción, también les admiraba la reflexión. Yo todavía tengo una de las primeras bibliotecas colecciones de historia que yo me compré, que es una historia argentina del Centro Editor de América Latina, que era dirigida por Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña. Eduardo Fossami es el otro que queda, porque eran un trío esos. Y entonces ver a todos ellos allí y reivindicando al mayor Alberti, que teníamos que mostrarlo en algo bien masivo para saber lo que hicieron estos el primer día de gobierno, 24 de marzo, que lo tiraron desde el balcón de su departamento en la Avenida Libertador, los canallas que irrumpieron en la casa del mayor Alberti con una hazaña, porque quizás Alberti en ese momento, puede ser, vos corregime, pero sería el hombre de mayor intimidad que habría tenido Juan Perón en esos últimos años de él, ¿no? Y sin duda, fue desde decán hasta delegado, así que imagínate. Es más, hay algo que vale la pena, porque se habló mucho de la correspondencia, y es cierto que él polemizaba con Perón, pero atenti, de una lealtad muy profunda. Yo hablé con el hijo, mi amigo Bernardo Alberti hijo, y le pregunté esto, y me dice, jamás en la vida escuché a mi papá hablar mal de Perón. Era un afecto muy profundo. Pero, a ver, Cook también polemizaba con Perón. Y estaba bien, porque eso habla más de de alcahuetes estamos llenos en el poder. Lo que vale es cuando uno puede decirle al otro lo que sería mejor para el movimiento que militan, sabiendo que uno es el que conduce y el otro es el que acompaña. Pero lo importante es que los que acompañen no sean alcahuetes ni amanuenses, sino que le digan lo que está pasando. Me parece, y entonces vale doble. No, Alberti, creo que es un orgullo y me alegra que hoy haya sucedido lo que sucedió. Y aparte me alegra de haberme enterado de que había un libro sobre él, que yo lo puedo difundir, y tenemos que hacer una película sobre Alberti, porque el asesinato de Alberti, está el odio al peronismo en las primeras 24 horas del golpe militar. Eso de tirarlo desde el balcón preanuncia las otras tiradas desde el aire de estos canallas, ¿no? Hay que ser hijo de puta para hacer lo que le hicieron a Alberti. El otro dato, el sustrato del acto de hoy en el Ministerio de Defensa, en el edificio Libertador en particular, es la posibilidad de unidad, ¿no? De unidad de civiles y militares, algo que siempre ha traído complicaciones en la República Argentina. Ahora pienso, después de zanjar esta información, Eduardo, ¿es posible la unidad del Frente de Todos? ¿Es posible lograr que la coalición que gobierna el país siga adelante? Yo voy a hablar ante Gabriel Fernández, que vos sabés bien cómo yo te sigo, lo que producís, y me voy a parafrasear a que ese maestro que nos influye tanto a vos como a mí, que es Jorge Mario Bergoglio, y la unidad es superior al conflicto. Creo que está claro, ¿no? Está claro que tiene que ser eso, tiene que superar
aunque el clima esté duro, yo no tengo dudas que basta de decir que queremos tanto a este hombre y resulta que en una de las premisas básicas que él nos enseñó, nosotros no lo podemos concretar. Yo milito las 24 horas para que eso suceda, Sí, lo milito, sé. Y no me rindo. Perito en derrotas que soy, así que no me van a... Me consta, vos sabés que ha circulado mucho entre los compañeros los esfuerzos que Eduardo Valdés ha realizado en todo este periodo por amalgamar las fuerzas internas del movimiento nacional. Lo que uno se pregunta es si, así como para bailar el tango hacen falta dos, si los dos grandes protagonistas están interesados en seguir bailando juntos. A los dos les planteo lo mismo, y a algunos más también. Uh-huh. Y cuando hablamos de que la unidad es superior al conflicto, lo lindo es como el hombre de Roma lo define a ese principio y dice, ¿qué es esto? Es una comunión en las diferencias que solo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda. Eso es lo que significa la unidad superior al conflicto, y está bueno. Uh-huh. Y yo se lo mandé a ambos, después lo quise discutir y no me rindo. Yo creo que va a ser, que va a haber acuerdo. El frente de todo es muy importante y el compromiso que tenemos con quienes nos votaron y no le hemos satisfecho sus demandas es superior a cualquier diferencia que tengamos nosotros. Tenemos que generar las políticas públicas que saquen a la gente lo más rápido posible de la pobreza, de que no puedan acceder a los alimentos que se producen en la Argentina, de los alquileres que se aumentan más del 100% en menos de 5 meses, todas esas cosas que están pasando y que uno sabe y que le duelen en el estómago, pero solo se van a concretar con un frente de todos unidos. Uno de los interrogantes que a uno le plantean los amigos es si es posible crecer con este acuerdo con el Fondo Monetario. Y cuando uno lo lee el acuerdo, creo que deja bastante margen como para activar de modo soberano. ¿Vos qué opinás, Eduardo? A lo largo de estos 2 años venideros, ¿se podrá desarrollar la economía a pesar de la firma de este acuerdo? Mirá, yo creo que ya se ha hecho, con motivo de los acontecimientos internacionales, este acuerdo queda bastante lejos, me parece. Uh-huh. O sea, las circunstancias internacionales van a hacer que esto sea una anécdota en el futuro crecimiento de la Argentina. En primer lugar. En segundo lugar, te podría decir que eso es una expresión de deseo, pero la semana pasada, con el acuerdo aprobado en el Congreso, hubo una prueba de fuego que fue la convocatoria del Consejo del Salario. Sí. Y allí se logró un aumento del salario mínimo del 45%, el mismo que habían cerrado un convenio colectivo los metalúrgicos y los docentes. Entonces, si no hubo ajuste para el salario mínimo vital y móvil, ¿por qué yo podía pensar, y ya estaba jugando el acuerdo con el fondo, ¿por qué voy a pensar que va a haber ajuste en el futuro? Yo creo
que la única forma, como bien dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan, la única forma de resolver esa situación para el fondo es que nosotros crezcamos, que haya la Argentina productiva, que la informalidad vaya decreciendo. Me gustó mucho un índice que salió, creo que el viernes, que la desocupación era del 7%, ¿puede ser? Así es. Lo cual es una baja muy importante saliendo de la pandemia. Realmente habla de reactivación. Por eso digo que ahora la clave es aumentar los salarios. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener 7% de desocupación, pero si el salario no te alcanza para pagar los alimentos, y nosotros somos los representantes más genuinos de esas personas, de los asalariados, de los informales. Entonces, para eso tenemos que hacerlo urgente. Da la sensación que el gobierno debería ponerse más firme, ¿no?, con los grupos concentrados a la hora de debatir estos temas, tanto precios como salarios. Yo tengo mucha fe en Roberto Feletti, que lo veo que está peleando, espadeando, y bueno, acompaño. Hola. Te estoy escuchando con mucha atención, Eduardo. Estamos hablando con Eduardo Valdés. El presidente llegó a hablar de diablos, ¿no?, a la hora de hablar de los generadores del alza de precios. No va a ser fácil desarrollar un gobierno popular con esos empresarios. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ir recuperando también un Estado presente, porque el Estado está absolutamente desarticulado para poder pelear con los formadores de precios. Y yo creo que en eso es una pelea de ensayo y error, pero vamos avanzando. Los otros días que se anuncie que se aumentaban esas retenciones del 31 al 33, sabiendo cómo estamos en la relación de fuerza con ese poder hegemónico que es el campo, que son los medios de comunicación, que es la oposición política. Bueno, por ahí no es lo suficiente, pero es importante que se haga. Uh-huh. Uh-huh. Ha habido una aclaración interna para Alberto, una mirada más lúcida sobre el tema medios, porque en algún momento pensó que los medios concentrados podían llegar a tender la mano para una tregua, aunque más no fuera, y siguieron operando, no importó la pandemia, no importó nada, siguieron golpeando. ¿Hay una mirada más lúcida dentro del gobierno sobre el tema comunicacional, Eduardo? Vos que además te manejás bien con los medios de comunicación. Mirá, yo creo que los medios lo van a tratar bien a Alberto Fernández el día que él decida convertirse en un rubio de ojos azules. Uh-huh. Que fue la gran apuesta de un grupo de medios muy importante, ni bien asumió el gobierno. Como precisamente nunca se quiso ser un rubio de ojos azules, es que los medios te tratan como te tratan, ¿no? Sí. Y porque las políticas públicas, te podrá gustar más o menos el presidente y la vicepresidenta, son, al menos a mi entender, siempre para defender a los que es nuestra base social de sustentación. Que lo hacemos en un tiempo distinto, que lo querríamos hacer más rápido, bueno, eso es el que conduce. Yo creo que la Argentina acaba de terminar un hecho terrible que tenía que resolver, que fue este tema del fondo. Ahora, en este 2022, es el año clave. No hay derecho a equivocarnos. No hay derecho a equivocarnos. Entonces, me parece que no podemos perder un día más. Si hay que... ¿cuál es la forma? Mirá, los países, yo he tomado el trabajo de países muy poderosos, como ellos preservan el alimento fundamental de su país. Que hablo de Japón. Sí. Hay capitalistas, si los hay. Sí. Vos solo podés exportar el arroz a partir de que se reserva el arroz de
la comida de todos los japoneses. Lo mismo pasa en Vietnam, y te puedo nombrar muchos países que preservan el alimento principal de su población. Los otros días me decían que eran pocos los países que cobraban retención. Me puse a investigar y me di cuenta que esos países que uno admira por la igualdad, por la equidad que tienen sus sociedades, como Noruega, los países escandinavos, bueno, casualmente cobran retenciones. ¿Vos sabías eso? Sí. Sí, porque esto es un mar de macanas, Eduardo, lo que están diciendo los medios sobre el tema económico. No, me sorprendió. El Brasil de Bolsonaro cobran retenciones. En América Latina, Colombia. Lo que pasa es que Macri, al eliminarlas, hizo creer que esa era la normalidad. Pero claro, exactamente. Entonces, yo me quiero parecer a esos países, y casualmente esos países cobran retenciones para poder preservar que los habitantes del mismo puedan acceder a los alimentos y no globalizárselos. Así que bueno, yo tengo mucha esperanza en eso. Canadá, que está al lado de Estados Unidos, es otro de los países que cobra retenciones. Entonces, cuando nos quieren tirar para defender intereses mezquinos, inventan cualquier cosa. Parece que tenemos muchos errores que cometimos, pero yo siento que el presidente nunca traicionó en cuanto a la esencia de lo que por el cual fue electo en el Frente de Todos, y por eso los medios de comunicación pertenecen a ese sector que niegan el triunfo del peronismo desde el mes de agosto del año 2019. Y hablo de un sector del Círculo Rojo, junto con estos medios de comunicación que acordémonos cómo lo recibieron Alberto Fernández el día que asumió. ¿Te acordás que estaban las rutas tomadas por gauchos o disfrazados de gauchos, como si fuera que empezaba de vuelta la rebelión de la 125? Porque Alberto anunció que iba a subir las retenciones ese día. Bueno, así empezamos y no cambió hasta hoy. Sin duda. Creo que cambió la llegada de ese discurso. Tengo la sensación que muchas capas medias que en aquel momento se prendieron del mal llamado campo, hoy no lo harían, ¿no? Eduardo, no te quiero dejar partir, te agradezco mucho esta comunicación, sin preguntarte por el Papa. ¿Qué sabés y cómo está Jorge Bergoglio en este momento? ¿Qué comunicación has tenido o qué información has recibido? ¿Cuáles son las preocupaciones centrales de Jorge Bergoglio por estas horas? Ya, no necesito haber estado con él para darme cuenta en todo lo que está produciendo que la mayor dedicación debe ser a encontrar la paz entre Ucrania y Rusia. Ya que me das la oportunidad, me pareció muy bajo querer adjudicarle al Papa Francisco de que no había condenado a tal o cual de los dos países, de Rusia o a Putin o a, ¿cómo se llama el presidente de Ucrania? Zelensky. Y la verdad que todos esperamos de él una misión mediadora y de resolución de ese tema por la paz, como cuando lo hizo con Estados Unidos y Cuba, o se le iba a escuchar a quien estaba mediando entre Cuba y Estados Unidos una condena a uno de los dos presidentes, el de Cuba o el de Estados Unidos, cuando estás en plena acción de querer encontrar un acuerdo entre ellos. Sí. Lo mismo pasó en cada una de las situaciones que se metió a poder encontrar rápido la paz
me acuerdo del proceso de Colombia, me acuerdo el propio proceso de cuando quiere impedir que se arme el muro en México, que Donald Trump en la campaña electoral estaba anunciando construir entre México y Estados Unidos, y el Papa decidió viajar a México sobre la hora y terminar ese viaje en Ciudad Juárez y hacer el camino de las espaldas mojadas y rezar la misa en la frontera mexicano-norteamericana, y así sucesivamente. Entonces sé que eso, el hecho que él haya generado las acciones que está generando, fue a ver se fue hasta la embajada rusa en el Vaticano, habla con Ucrania, habla con los ortodoxos rusos, el patriarca Kirill, con quien se encontró después de 1200 años, sí. Y ojalá entonces se encuentre un camino, y eso debe ser la principal preocupación para Francisco, que vos sabés muy bien que desde que asumió allá por el 2013, lo primero que hizo fue el tema de la paz como abanderado. No había que ser Francisco con un mes de asunción y decirle a Barack Obama no a la invasión a Siria. Sí. Y cuando él lo anuncia, un día lunes, le convocó una acción de protesta en el propio Estados Unidos el sábado siguiente, que era una jornada mundial de oración, donde entre judíos, árabes o musulmanes y cristianos de toda la Haya, fue tan fuerte que logró que el lunes Obama dijera no vamos a invadir Siria. Y ahí vino, con varios éxitos en ese tema. Espero lo mismo para Ucrania y Rusia. Diputado Eduardo Valdés, un fuerte abrazo desde La Gráfica. Gracias por esta comunicación. Abrazo grande, gracias.